Dios a cuerdas de amor. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Gracia y paz sea con todos ustedes, que Dios los bendiga y que sea el Señor fortaleciendo sus vidas en cada área donde ustedes lo necesiten. Agradecer a Dios por esta bella oportunidad y a mi pastora Blanca de darme el privilegio de poder llegar a esta poderosa audiencia sedienta de la palabra de Dios. Y en esta ocasión queremos saludar a la gente de Japón, en los departamentos o estados de Kanagawa, en el viejo continente. Que Dios bendiga esta bella región, que su gente sea llena de la gloria de Dios y que el poder de su Santo Espíritu los acompañe. Que Dios los bendiga. Bueno, y continuamos con esta serie sobre las parábolas. Para este capítulo vamos a tomar una muy interesante y que tiene una enseñanza profunda hacia nuestro prójimo, y esta la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 30 al 37. La parábola del buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En esta parábola tenemos tanto de qué hablar, pero trataremos de ser lo más concisos posibles. Y para ello debemos de ir al trasfondo de esta historia. ¿Por qué Jesús tomó esta historia? ¿Qué le quería enseñar a los que estaban con él? En especial al intérprete de la ley. Y para ello te invito a que con tu Biblia vayas a los pasajes anteriores, pero en este caso te voy a resumir. Nuestro Señor y Salvador se encontraba con un intérprete de la ley. Era un gran conocedor de las Escrituras y su vida y todo lo que hacía se basaba en ellas. Pero estos conocedores siempre querían probarlo a Jesús, a ver si en algún momento le encontraban la caída. Pero al Creador del cielo y de la tierra era imposible tenerlo fuera de base. Siempre respondía de tal forma que les enseñaba algo nuevo. Le preguntó: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Es ahí donde existe una excelente pregunta, pero con una intención que no era buena. Pues si Jesús le prescribía algo que no estaba en la ley, podría ser desacreditado por añadir cosas a la ley. Y si decía algo que ya estaba en la ley, podría objetarle de que su enseñanza era redundante o que no era válida. Es ahí donde Jesús se destaca por su respuesta, pues condujo al escriba a la fuente misma de la que éste quería servirse para poner a prueba, haciendo responder a éste con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? Cristo, como un buen pedagogo, incita al estudiante a que investigue por sí mismo, y éste respondió correctamente, citando los 2 mandamientos en que se resumen toda la ley. El primero, que abarca todo el ser de una persona. Dios no quiere un pedazo de su corazón, lo desea todo, lo anhela todo y siempre quedará todo. Y también amar a nuestro prójimo. Y cuando hablo del prójimo, hablamos de todos los seres humanos, porque podrían existir personas que solo hacen favores o apoyan a otros solo porque son de la iglesia o de la congregación, y no apoyan a los que denominamos como pecadores, cuando mi semejante abarca a cada una de las personas que están a mi alrededor. Y lo tremendo es que debo de amar a mi hermano como a mí mismo. Cristo entonces le tomó por la palabra: bien has respondido, haz esto y vivirás. Diciendo en pocas palabras: tu respuesta es muy correcta, lo que necesitas es ponerla en práctica. Y es ahí donde este mensaje nos resalta el aspecto importante, que no solo podemos ser oidores o lectores de la palabra, sino que debemos de ser hacedores de la misma. Pero el escriba, al oír esto, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y es ahí que nuestro Señor responde con una parábola, con el fin de mostrarle al judío lo lejos que estaba y que también nosotros de cumplir con la ley del amor. Tenemos que tener en claro que el hombre judío no pide ninguna aclaración en cuanto al amor de Dios, pero en cuanto al amor al prójimo, él estaba totalmente seguro de que estaba cumpliendo bien con esta norma,
pues ellos de por sí eran amables y respetuosos con todos los que le rodeaban. Pero en el corazón de estos hombres tenían algo de corrupción, pues no tenían por prójimo a quien no era de la nación judía, pues ellos, así viesen a un gentil en peligro de muerte, o sea, a un no judío, estos hombres no darían un solo paso para salvarle la vida, ya que el mandamiento no les obliga. Entonces Jesús muestra este caso en el cual cualquier persona se puede encontrar en situación de necesidad y sin importar raza, color, clase social, nacionalidad, estatura, contextura, etc., debe de ser tratado por nosotros como verdadero prójimo. En la historia nos presenta a un judío en circunstancias muy penosas y a un samaritano que le presta su ayuda de la mejor manera posible. Debemos ver cómo fue tratado este judío, pues la escritura nos dice que le despojaron de todo y adicional a ello lo hirieron, a tal forma que casi lo dejan muerto. Aquí podemos ver la inhumanidad que puede tener gente dañada en su corazón solo por obtener lo que quieren y se deleitan haciendo el mal, como lo hicieron estos ladrones que ni siquiera le prestaron socorro y abandonándolo prácticamente a una muerte segura. Pero vemos un lado de esta historia por aquellas personas que deberían haberse considerado sus amigos, los cuales pasaron de cerca y se hicieron como si no hubiesen visto absolutamente nada, como para prestarle el socorro necesario. El uno era un sacerdote y el otro era un levita, personas que decían a los cuatro vientos sobre la santidad y cuyo oficio les obligaba a tener compasión por los demás, y que éstos habían enseñado a otros sobre la compasión y la ley del amor al prójimo. Tanto el sacerdote como el levita tenían el mismo recorrido geográfico. Venían de familias sacerdotales y pues el uno era un sacerdote y el otro era un asistente, que siempre hacían ese mismo recorrido desde Jericó a Jerusalén y viceversa. Pero ellos, descendiendo por aquel camino, pasaron de largo y, como quien dice, se pasaron al otro lado. Entonces, ¿cómo fue ayudado este pobre hombre? De un extranjero, un samaritano, de quien menos se podría esperar una ayuda para un judío. El sacerdote y el levita habían endurecido su corazón contra uno de su propia nación, pero el samaritano tenía un corazón ejemplar, un corazón movido a misericordia, pues este hombre no miró a un judío en problemas, sino a un hombre en necesidad extrema. Y de pronto, recordando lo que está escrito en Proverbios 25, 21 y 22, que dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. Es entonces que no solamente se limitó a tener compasión de él, sino que acercándose, vendó sus heridas e hizo de sus propios lienzos, echando el aceite y vino que llevaría como provisión. Este le echó vino para lavar las heridas y el aceite para suavizarlas y cerrarlas. El samaritano, comprometido con su causa, la escritura bíblica dice que lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, que es como una especie de hotel transitorio de negocios, y lo cuidó. Entonces, al samaritano no le importó cambiar sus planes de ir a la ciudad, pues vio la importancia de hacer misericordia de él. Bueno, y uno podría decir, bueno, ya está bien, con esto cumplí con hacer el bien a esta persona y ayudarla. Pero no, el samaritano continuó haciendo el bien por él. Al siguiente día sacó 2 denarios y lo dio al mesonero, o al que atendía el hotel, y le dijo: te lo recomiendo, cuídamelo bien, ten estos denarios, y si gastas mal, y él le dijo que le restituiría lo gastado cuando regrese. Uno puede esperar este tipo de escenarios en familiares, en amigos muy cercanos, pero quien lo hace es un extranjero, un samaritano, de quien solo se podía esperar odio y venganza. Si nos vamos a esta historia, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Te pregunto a ti. Tú podrías decir que son tus familiares, que son tus hijos, que son tus padres, que son esos seres allegados que tanto apoyo te han dado, que son los miembros de una congregación, y que si haces algo bueno por ellos, pues también serás retribuido por ellos. Pero, ¿y entonces qué diremos de las otras personas que no han hecho el bien con nosotros? Por ejemplo, ¿ayudarías a esa persona que está en necesidad, pero que un día te insultó y denigró de ti? ¿Apoyarías a esa persona que destruyó tu hogar? ¿Aportarías a esta persona que te robó o que te fue debiendo dinero que nunca te pagó? ¿O qué diremos de ayudar a aquellas personas que hablan detrás de ti y que tú ya conoces que lo hacen, que de forma hipócrita usan tu nombre para entablar una conversación de ti? Y así por muchos,
que personas que nos afectaron y hoy, por sus acciones y palabras, están pasando un mal momento. ¿Estarías dispuesto a apoyar esas necesidades? Duro, ¿cierto? Pero también no tenemos que irnos tan lejos. Cuando hablamos de necesidad, solo mira a los tuyos. ¿Conoces las necesidades de tu esposo? ¿Conoces las necesidades de tu esposa? ¿Cuáles son las necesidades apremiantes de tus hijos? ¿Cuáles son las necesidades específicas de ese hijo que tienes o de esa hija que tienes? Muchas de las cosas que se viven día a día se requieren de personas que estén con uno, que estén ahí al lado de uno y que se sienta ese apoyo que representa ser parte de una familia. Mi prójimo, que es también mi familia, es también una prioridad y debo de hacer todo lo posible para que esta estructura familiar permanezca, usted siendo hijo o usted siendo padre. En la historia, el intérprete de la ley, al ser judío, no se atrevió a responder que era el samaritano, pero no tuvo más remedio que reconocer que el samaritano, como lo dice en la palabra, al que usó de misericordia con él, era quien había hecho bien por encima del sacerdote y del levita. Con esta respuesta que él mismo dio, generó una importante definición de no solo quién era su prójimo, sino también de quién tenía él que ser buen prójimo, donde vienen las poderosas palabras del Señor: ve y haz tú lo mismo. Y eso hoy Dios te lo dice a ti: ve y haz tú lo mismo con aquellas personas que lo necesitan. En la escritura bíblica dice en Proverbios 11, 24 y 25: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Repítelo si quieres. Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Recuerda que estamos para servir a los demás y no para ser servidos. Si ayudas a tu prójimo, el Señor te bendecirá en gran medida. Espero que esta enseñanza te haya servido para tu vida personal y espiritual. Recuerda compartir este mensaje con todos tus contactos. Lo importante es llevar la palabra de Dios a muchos y hoy tú tienes ese mensaje para ti. Pero debes darte cuenta que existen otras personas que requieren de Dios para vivir una vida agradable. Toda la gloria y la honra es para nuestro Señor y Salvador. Que Dios los bendiga.